buenos días. Estamos acá com o Dr. Pascoal e doutora Marta. Dr. Pascoal habla diretamente da República Dominicana e doutora Marta habla diretamente da França. Estão agora, então, para Édia, buenas tardes, né? Não é buenos dias. E prazer muito grande, honor muito grande recebê-los acá. Nós três estivemos ano em programa de pós-doutorado na Itália e eu já tive a oportunidade de ouvir-los, escutar-los várias vezes, e são investigadores de alto nível que compartilharão seus conhecimentos conosco e é um honor muito grande. Começaremos com a doutora Marta, pero eu vou ler seu breve currículo, porque é muito extenso. Doutora Marta é doutora em Direito por la Instituição de Investigação Jurídica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene pós-doutorado em Direito pelo Instituto Meridional de Rio Grande do Sul, Brasil, cursado com beca, DECAP, CNPq. Atualmente é professora investigadora visitante do programa de pós-grado em Direito na Universidade Federal de Bahia, em Salvador, Brasil, e é líder de um grupo de investigação na mesma universidade, atuando conjuntamente com a rede de investigação tanto em México como em Argentina e ao sul do Brasil, dentro de vários grupos acadêmicos e científicos de investigação e de instituições jurídicas também. Se encontra cursando, terminou agora pós-doutorado juntos, terminamos, e tem cursado na maestria em Direito Privado na Universidade Nacional de Rosário, Argentina, com esse título de abogada, tanto em México quanto em Paraguai, onde se graduou como abogada com medalha de ouro pela Universidade de Asunción. Congratulações. É especialista em Direito de Energia por la Universidade Libre de Direito em México, notaria, escribana pública por la Universidade Nacional de Asunción, Paraguai, tradutor e intérprete em língua francesa por la Unidade Nacional de Asunción, por la Câmara de Comércio e Indústria de Paris. A litigada em Direito de Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias e Companhia del México. Foi investigadora a tempo completo na Universidade Pan-Americana de México. Participou em diversos fóruns nacionais e internacionais de propriedade intelectual, em fóruns de investigação e diversas universidades nacionais e internacionais. E ha sido colaboradora do Instituto Max Planck, la inovação e la competência na região latino-americana. Também realizou instâncias de investigação, tipo visiting professor, na Faculdade de Direito da Universidade de Valência, Espanha, quando se tornou no mundo. Suas linhas de investigação são propriedade intelectual, acesso à saúde, biotecnologia, novas tecnologias em direito comparado. É autora de livros, artigos científicos e diversas publicações em vários idiomas: espanhol, França, Brasil e México. Nós outros acá estamos também com o professor Pascoal, que é doutor em Direito Internacional e Relações Internacionais pela Universidade Complutense de Madrid. Terminou programa de pós-doutorado em Direito e Novas Tecnologias. Asimismo, possui, además, Máster em Direito da Administração do Estado por la Universidade de Salamanca, Máster em Direito da Regulação Econômica e outro Máster em Direito Constitucional e Liberdades Fundamentais pela Université de Paris, Panthéon-Sorbonne. E pós-grado em Economia para Negócios, com título último obtuvo em Direito Magna Cum Laude, por la Pontifícia Universidade Católica Madre e Maestra. É sócio da firma Puello Herrera, alias Pascoal, Abogados, e diretor acadêmico de Codex Academy. É docente universitário em matérias com Direito das Comunicações em várias universidades do país. Exerceu as funções de diretor executivo e diretor jurídico de Indotel no ano 2019. Ha sido membro do Comitê de Redação da Lei de Crimes de Delitos de Alta Tecnologia, foi Lei número 53, 2007, e os projetos de Lei General de Proteção de Dados, de modificação da referida Lei de Crimes e Delitos de Alta Tecnologia 2019-2020 e de ciberseguridade. Mais uma vez, um honor muito grande estar com vocês aqui, e eu passo a palavra para o professor Franco Nede, que está aqui também conosco. Muito bem. É grande prazer e honra receber a professora Marta e professor Pascal. Me gusta muito o idioma de Cervantes, pero eu peço permisso para falar em português.
Então, dou as boas-vindas a todas e todos, aos nossos colegas de instituição, aos alunos aqui presentes e acompanhando essa mesa. Nós temos uma mesa que vai tratar do tema da proteção de dados, a propriedade intelectual e a inteligência artificial. E fazendo assim brevemente um contexto, e não irei me alongar nisso, porque penso que é muito mais rico ouvir aqui os relatos, as experiências, investigações da professora Marta e do professor Pascal, mas nós estamos efetivamente numa sociedade global de dados, né? E essa sociedade global de dados, por trás dela, temos aí os algoritmos de inteligência artificial operando, processando, tratando dados, que pode envolver não só questões relacionadas à questão da segurança dos dados e daí dados pessoais, mas também nós temos questões relacionadas à própria propriedade intelectual. Um algoritmo, por exemplo, que possa gerar uma obra, gera uma discussão no campo jurídico em relação a quem seria o autor. E aqui eu mencionei brevemente Cervantes, como todos conhecem, Dom Quixote, uma obra mundialmente conhecida, é a segunda maior obra de conhecimento no mundo, somente atrás da Bíblia, né? Então veja que são diálogos riquíssimos para pesquisa, investigação e debates. Então, feito esse breve contexto, eu passo a palavra à professora Marta, que será um grande prazer poder ouvi-la e aprender com a senhora. Professora Marta, por gentileza. Está aberto já o som. Sim, sim. Bom, muito obrigada pelo convite. Antes que nada, eu quero cumprimentar as autoridades do Centro Universitário do Distrito Federal, agradecer o magnífico convite na pessoa do professor e colega Paulo Campanha, tão atencioso que nos fez a honra de convidar tanto o colega Pascal Peña Pérez quanto a mim. Já com Pascal a gente tem feito uma parceria ótima com várias aulas no Brasil. Então acho que já Pascal está habituado a dar aulas e palestras no Brasil. Ele já será, assim como eu, adotado como cidadão ilustre brasileiro, né? Voy a empezar a hablar en español porque la conferencia que hoy preparé, la preparé precisamente en idioma español. Entonces quería agradecer también y saludar a los demás colegas aquí presentes, a los alumnos, al público asistente, y sin más demora quería, ya comenzar con mi ponencia titulada El secreto empresarial y la protección de datos, ciñéndome estrictamente al tiempo que me fue concedido. Ya habilito aquí mi reloj. Y bueno, pido por favor si pueden pasar a la siguiente lámina. Exactamente. Bueno. Ya he sabido que el mayor acervo que tiene hoy en día, no solo una empresa, sino cualquier sociedad, es el patrimonio intangible, el patrimonio inmaterial. Y es que en una moderna sociedad que marcha al ritmo agigantado de los avances tecnológicos, los datos fungen como un capital esencial para el sostenimiento de una empresa o de la sociedad. Hablamos de almacenar datos, de compartir, de desarrollar nuevas tecnologías a partir de las informaciones de que se dispone. Esta situación revela que estamos frente a una cuestión fundamental que nos ajena a la propiedad intelectual, que es la materia de la que yo me ocupo. Y dentro de la propiedad intelectual, específicamente lo que nos interesa es analizar lo que ocurre con la propiedad industrial, siendo que desde una de sus perspectivas o aristas, la propiedad industrial se ocupa de cuidar los bienes intangibles empresariales y también de establecer los mecanismos jurídicos aptos para delimitar, para regular, para tutelar esos bienes, ya que pueden representar un efectivo valor económico para su detentor. Al detenernos entonces a pensar en la secrecía que merece la figura de los secretos empresariales, es donde encontramos una convergencia con la privacidad propia de las instituciones de propiedad intelectual, donde por principio
En la propiedad intelectual, lo que se divulga, si está protegido, necesita una expresa autorización del titular, un permiso, en virtud del monopolio normalmente temporal que le protege. Voy a ser un poco más específica. En la disciplina de la propiedad intelectual, la característica fundamental y madre es el monopolio que se le otorga temporalmente hablando, normalmente, al titular del derecho. La autoridad de cada país va a otorgar ese monopolio temporal, tras lo cual pasa a dominio público para que toda la sociedad se beneficie. En eso consiste la tarea primordial del derecho de la propiedad intelectual. En consecuencia, el propósito de discutir la relación entre la figura de secreto empresarial, que es una figura muy particular dentro de la propiedad industrial, y la protección de datos personales, encuentra una justificación en lo que se refiere a una palabra, y esa palabra es la privacidad, presentando desafíos para lograr una convivencia armónica. Según un artículo mío que publiqué junto con una alumna en Brasil y también en el curso de nuestro postdoctorado hecho en Italia el año pasado, la relevancia del fenómeno denominado Big Data dentro del marco de la propiedad industrial presenta varios aspectos a ser contemplados por el derecho. Por un lado, el respeto al principio constitucional de privacidad, que ampara la mayoría de las constituciones, por eso digo principio constitucional, y por otro lado, el respeto de los principios éticos que deben ser observados en las relaciones comerciales, en especial el que se vincula con la transparencia, el principio que se vincula con la transparencia. Yo ya le he escuchado innumerables veces hablar al respecto a Pascal, así que también ya espero con ansias lo que él va a venir a aportarnos más tarde en esta jornada. Otro aspecto no menos importante tiene que ver con la inminente llegada de la Ley General de Protección de Datos en Brasil, de reciente incorporación, en la búsqueda, por un lado, de una gestión idónea, pero también, por otro lado, de una protección de las empresas, de aquellos actos que configuran o pueden configurar una competencia desleal. Recalcamos que, de hecho, la protección del secreto empresarial se fundamenta como una especie de protección de los actos que constituyen competencia desleal o una amenaza para ello, ya que una parte importante de la doctrina sugiere que las reglas de las leyes anticompetitivas tendrían finalmente como objetivo proteger a la empresa. Pero vamos a ver qué es el secreto empresarial como figura de la propiedad intelectual. Según la propia OMPI, por sus siglas en español, o WIPO, por sus siglas en inglés, que no es otra cosa que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con sede en Ginebra, el secreto empresarial, ya sea comercial o industrial, puede ser definido como toda información comercialmente útil. 3 palabras: información comercialmente útil, que, mantenida en secreto, garantiza a su detentor o a su titular una posición privilegiada ante sus competidores. Pido por favor si podemos pasar a la próxima lámina. Muchas gracias. 3 características entonces se exigen para que pueda delinearse el concepto del secreto empresarial. Y estas características están citadas de hecho por el artículo 39, inciso 2, del Acuerdo sobre los aspectos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, que se conoce por las siglas de ADPIC en francés o en español, o de TRIPS en inglés y en portugués. Esos 3 requisitos o características son: primero, que la información no puede ser conocida, ya sea por el público, ya sea por el círculo de probables competidores comerciales. Segundo, que tal desconocimiento debe conllevar algún tipo de ventaja económica para su propietario, para que no sea bagatelario, pues. Es decir, que la ventaja sea el efecto o la consecuencia que surge inmediatamente de la no divulgación de esa información. Y por último, esta figura debe ser objeto de esfuerzos razonables para preservarse, para mantener su cualidad de secreto.
Y quizás esta última de las características mencionadas sea la más significativa. El valor del secreto comercial proviene de su confidencialidad y del trabajo que conlleva mantenerlo de esa manera, en ese estado, en secreto. Y la gran extensión del concepto abarca tanto aspectos técnicos como comerciales y también los datos personales. Así, vamos a citar algunos ejemplos de secretos empresariales. Las fórmulas, las recetas, las informaciones técnicas usadas en un proceso de fabricación, los métodos, rutinas o procedimientos de gerenciamiento de negocios, los planos o procesos de negocios, condiciones de pago, los cálculos de precios, de ofertas a clientes, por citar algunos, las especificaciones del producto, las informaciones sobre materias primas, vean lo amplio que es, las informaciones sobre el patrimonio de la empresa, los datos de prueba, los diseños o esbozos técnicos, las especificaciones de ingeniería, análisis o anotaciones, los códigos fuentes, los códigos objetos, los datos electrónicos, compilaciones, informaciones contractuales, la compilación de informaciones usadas por un intervalo de tiempo, los catálogos de proveedores o de clientes, los bancos de datos e inclusive los datos personales o los datos sensibles. Todo esto puede entrar así dentro del rango de la figura de secreto empresarial. Citando entonces esta normativa internacional vigente, en los mencionados ADPIC o TRIPS, el acuerdo madre que les acabo de citar, aparece también una definición más completa de la figura de la competencia desleal. Y el artículo 39, inciso 2, que ya les nombré, cuando habla de usos comerciales honestos, entre comillas, y ahora pido por favor que pasemos a la siguiente lámina, hace una remisión expresa a un antiguo convenio que nos rige en propiedad industrial, que es el Convenio de París del año 1883 para la protección de la propiedad industrial, donde el artículo 10 bis destaca la importancia de la protección de las informaciones confidenciales. Y aquí está lo que nos interesa. Este mismo artículo 10 bis, que está aquí en esta lámina del Convenio de París, vemos que también aborda ya desde su título la protección contra la competencia desleal. De la misma forma que posteriormente el acuerdo ADPIC, que es mucho más moderno, lo hace en el mencionado inciso 2 del artículo 39 que les mostré en la lámina anterior. Ahora bien, no quiero dejar de mencionar que este mismo artículo 39 de ADPIC o TRIPS llega todavía más lejos en su controvertido inciso 3, porque impone además a los países miembros de la Organización Mundial de Comercio la obligación de garantizar la protección de los datos confidenciales en situaciones en las que las agencias gubernamentales requieran la presentación de estos datos como condición para la comercialización de medicamentos o productos químicos, absteniéndose de cualquier tipo de divulgación, excepto aquellos que sean esenciales por cuestiones de interés público. Sobre este inciso denominado Data Protection, que no es otra cosa que la protección de los datos clínicos de pruebas de laboratorio y que ha sido foco de un amplísimo debate que se mantiene hasta hoy en día en distintas rondas negociadoras de acuerdos multilaterales, y que se relaciona con lo que se denomina la tendencia ADPIC o TRIPS Plus, que es una tendencia de países desarrollados en su mayoría de ampliar medidas proteccionistas para sus mercados innovadores. Yo no voy a hablar de esto en esta ocasión porque nos vamos a extender demasiado y son otros temas que tienen más que ver con el ámbito farmacéutico y agroquímicos. Y lo quiero citar nada más a modo de referencia para ilustrar hasta dónde pueden llegar los datos protegidos. Pido por favor si podemos pasar a la siguiente lámina. Ok, perfecto, muchas gracias. A pesar de que esta amplia protección que aparece con ADPIC
tiene una particularidad en esta figura del secreto empresarial. Ya es bastante sui generis, de hecho, posicionar el secreto empresarial dentro de la propiedad intelectual por la simple razón que el secreto empresarial, mientras se mantiene en secrecía, no caduca, lo cual significa un monopolio perpetuo si se mantiene en esa secrecía, que si no se divulga, ¿verdad? Si no pasa a conocimiento público. El ejemplo más práctico que siempre se cita es el ejemplo de la fórmula de la Coca-Cola. Pero bueno, a pesar de esta amplia protección que aparece entonces con el acuerdo ATIC, la particularidad que tiene el secreto empresarial es que no está sujeta al requisito de registro para garantizar su protección, como ocurre con otros institutos de la propiedad industrial, por ejemplo, las marcas y las patentes. Acá entonces lo que salta a la vista es lo que acabo de mencionar, que la protección de los secretos no está limitada en el tiempo, teniendo a su vez un efecto inmediato, o sea, no requiere de un registro, simplemente celebrado el contrato ya empieza a gozar de su vigencia. El problema es que la protección asegurada de los secretos de este tipo no impide que los mismos sean descubiertos. O sea que su titular no puede invocar contra terceros ningún derecho una vez descubiertos. Esa forma de descubrirse inclusive puede darse por medios lícitos y éticos, como por ejemplo, pensemos en una invención independiente o por ingeniería inversa. Entonces, la protección del secreto apenas protege contra la competencia desleal. Y esto es palpable si revisamos en Brasil la legislación de la legislación nacional, la ley de la propiedad industrial. De hecho, zanja la situación remitiendo a responsabilidad penal y civil por la práctica de competencia desleal, según surge de esta ley de propiedad industrial, en el artículo 2, inciso 5, y también en el artículo 195 en sus incisos 11 y 12. Y el castigo del artículo 195 es una sanción de 3 meses a 1 año o una multa. En el ámbito civil es el artículo 209 de la Ley de la Propiedad Industrial, el que prevé el derecho a la indemnización por daños y perjuicios por actos de violación de los derechos de propiedad industrial y actos de competencia desleal no previstos en la ley. Ahora bien, ya en la nueva Ley de Protección de Datos brasileña, se abarca de forma más amplia. De hecho, se menciona el término secreto comercial e industrial por primera vez durante 13 pasajes de esa ley. O sea, esta figura de propiedad intelectual aparece 13 veces en la Ley General de Protección de Datos nueva de Brasil, en 9 artículos diferentes, lo que denota una cifra muy superior a la propia ley de propiedad industrial, que resulta un poco paradójico desde mi punto de vista. Pero todavía nos resta analizar qué pasará con la efectiva puesta en marcha de esta Ley General de Protección de Datos, porque todavía es muy reciente su fecha de incorporación y de implementación. Pido por favor pasar a la siguiente lámina, ya para entrar en las conclusiones. La observación que surge de lo que estamos viendo es que en los textos legales, al menos el secreto empresarial es visto como una especie de excepción legal, que por un lado limita los derechos de los usuarios cuando colisionan, y por otro lado, y solo a veces, o sea, solo en ocasiones, es visto como un objeto de protección por parte de la autoridad. En este caso, en Brasil, el órgano denominado Autoridad Nacional de Protección de Datos. Todo esto nos revela una urgencia en una discusión con base al ordenamiento jurídico vigente de las prácticas que armonizan la relación entre protección de datos y tutela de los secretos empresariales que estamos analizando. ¿Cómo convergerían esas dos figuras? Otro punto interesante a mencionar es la preocupación de la propiedad intelectual de proteger esos datos a través de una legislación anticompetitiva, no a través de la legislación de propiedad intelectual, sino a través de la legislación anticompetitiva. Debe ceñirse al hecho de que gran parte de esta información comercial protegida por el secreto empresarial consiste en datos personales,
lo cual se explica mejor en el artículo comentado, mi artículo científico que comenté, que está sometido en Italia, que fue publicado en Brasil, y que ahora no entraría por falta de tiempo a ahondar en eso. En definitiva, sin embargo, la reflexión debe ser en torno a la privacidad y al aspecto que la defensa de la protección de la base de datos que vengo a sostener en esta ponencia hoy en día, nos revela mediante el secreto empresarial y que no significa en modo alguno que los datos personales de terceros considerados individualmente sean considerados o deban ser considerados como patrimonio inmaterial de la empresa. Y ojo y mucho cuidado con eso. O sea, los datos personales tomados en consideración de forma individual no pueden ser llevados a consideración como si fueran una propiedad inmaterial de la empresa. Hay que tener en cuenta que esos datos son muy sensibles porque son derechos individuales personalísimos de rango constitucional, y así nos lo muestra el artículo 5 en su inciso 10 de la Constitución Federal de Brasil, y por lo tanto son inviolables. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 12, de forma concordante, reconoce la privacidad como un derecho humano fundamental. No tenemos que dejar de tener en cuenta estos puntos claves. El asunto es más delicado considerando la rapidez con que se transmite la información tecnológica en nuestros días. Y en consecuencia, la preocupación por el respeto a cuestiones de privacidad del usuario es fundamental y prioritaria. En definitiva, y ya para concluir, una política de transparencia y de respeto a los consumidores es lo que se espera con la nueva llegada de la Ley de Protección de Datos de Brasil, ya que después de todo son ellos, los consumidores, los destinatarios finales y principales, o debieran ser por lo menos, de una legislación competitiva. Muchísimas gracias. Tengo una última lámina donde están mis datos. Para cualquier consulta posterior está mi correo electrónico. Muchas gracias. Bravíssimo. Muitas graças, professora Marta, pela classe que nos apresenta. Eu ouvi-la atentamente e eu tenho uma questão, mas farei em português. Nesse diálogo com a proteção de dados, recentemente eu tive o prazer de ler o livro da professora Cássia Velis, que lançou um livro, é professora de Oxford, lançou um livro chamado Privacy is Power, né? Privacidade é poder. E entre as teses que ela apresenta no livro, dialogando com toda essa questão da privacidade, da proteção de dados, uma questão que ela argumenta é que ela acha que legislações civis não seriam suficientes para poder adequadamente proteger os dados. E ela advoga no sentido de que seria importante um movimento de construção de legislações penais em função do grau de risco que oferece ao cidadão a violação de direitos humanos, o não adequado proteção de dados da privacidade. Então, se possível, eu gostaria também de pedir a gentileza da senhora comentar sobre esse tema, qual que seria a percepção, a leitura da senhora, uma vez que a senhora dialogou aqui profundamente com a nossa legislação, com a questão da dignidade humana e esses direitos todos que envolvem o tema, né? Obrigada. Na verdade, eu acho que no Brasil, a própria lei, como eu já mencionei na minha fala, resolve essa situação, porque fala dessa responsabilidade civil penal, né? Falando de uma prática anticoncorrencial. Aí, da leitura da própria lei da propriedade industrial do ano 96, a gente pode conferir isso no inciso 5º do artigo 2 e também no artigo 195. Aí tem uma sanção pecuniária, tem uma sanção, um castigo, né? Também no âmbito civil. Aí tem uma indenização que é requerida quando tenha atos violatórios do direito da propriedade industrial, falando desse aí segredo empresarial. Já a nova lei, como falei também, acaba ampliando a questão do qual que seria o castigo.
falando especificamente da figura do segredo industrial, empresarial, né, que pode ser comercial ou industrial. Só falta ver como que vai se implementar, como fala que o senhor menciona, que a colega já dá esse aviso, esse alerta aí, como que essa nova lei vai se comportar diante de efetivos comportamentos violatórios dos segredos. Falando dos segredos, que é o que me compete falar aqui agora. É verdade que a tecnologia avança cada vez mais rápido. Acho que a gente tem que ficar de olho, então, para que a lei decorra ao mesmo tempo, né, com a tecnologia, o que não parece muito evidente. A tecnologia vai muito além da nossa lei, da nossa prática. Muito obrigado, professora, pelas considerações, pelas reflexões a respeito do tema. Então, agora, também quero só comunicar aqui aos colegas que estão presentes que as questões podem ser enviadas pelo chat também, que depois nós faremos o encaminhamento aos professores, né? Então, por gentileza, professor Pascal, será um prazer ouvi-lo agora e aprender também com as palavras do senhor. Gracias, Fernando. En lo que a mí respecta, voy a estar hablando, por supuesto, en español, al igual que Marta. Trataré de hacerlo de la manera más pausada posible para que nos entendamos. Quiero agradecer a Paulo por la invitación, a Fragnet por la moderación y por igual, por supuesto, a la querida amiga Marta, con quien hemos estado compartiendo y ojalá que en el futuro cercano sea de manera presencial. Para mí es un inmenso placer poder discutir estos temas con ella, una especialista en materia de propiedad intelectual. Y en mi visión, por supuesto, viene dada desde la perspectiva de protección de datos personales y de la inteligencia artificial. Marta tocó algunos temas interesantes que de hecho he abordado en algunas otras conferencias desde la perspectiva del derecho de la competencia, pero en el día de hoy, de manera particular, me voy a centrar, me voy a limitar a exponer sobre la protección de datos personales, los algoritmos y lo que es en general la protección desde la perspectiva de la propiedad intelectual. Voy a dar una muy breve introducción y luego voy a pedirles pues que pasemos la diapositiva. Recordemos que la inteligencia artificial es ya Marta lo decía, la revolución más importante en materia de tecnología. Obviamente, para hablar de inteligencia artificial debemos hablar al mismo tiempo de datos. Son los datos que permiten que la tecnología pueda evolucionar y al mismo tiempo pueda pues autoaprender. La inteligencia artificial, los software, las máquinas, a partir de los algoritmos, pues están hoy escribiendo artículos, escribiendo poemas, componiendo música, están pintando, entre otras cuestiones. Es aquí justamente donde la propiedad intelectual tiene un valor preponderante. A partir, como ya decía, de estos datos que no necesariamente sean datos personales, sino datos generales que son adquiridos, son recabados y luego son, pues por supuesto, tratados por las máquinas correspondientes, generan, como ya les decía, una nueva obra. Y quiero que entendamos el concepto de obra en los términos, por supuesto, de la propiedad intelectual. Y veremos si desde la perspectiva del derecho de autor. Allí, la inteligencia artificial, veremos, pues toman decisiones independientes y a lo largo de todo el proceso para determinar cómo se realiza esta obra, pues una característica importante es que no hay parámetros definidos salvo en algunas leyes, que las voy a mencionar en un momento, no hay parámetros definidos. Ya sabemos que Brasil, República Dominicana
y los países de Latinoamérica en general tienen un régimen fragmentado en materia de protección de datos personales. Cuando hablamos de Europa, por supuesto, vamos a ver que posee un régimen pues más organizado, homogéneo, desde la perspectiva, por supuesto, de la propiedad intelectual, salvo algunos tratados internacionales, ya Marta lo mencionaba hace un momento, pero también desde el Reglamento General de Protección de Datos. A partir de esto, y ahora sí, podemos dar inicio a la presentación. Por favor, podemos pasar. Gracias. Para hablar de la inteligencia artificial y la protección del algoritmo, recuerden que el algoritmo básicamente es la codificación que permite al software tomar decisiones. Es el algoritmo a partir de los datos que irá aprendiendo y autoaprendiendo. Básicamente, si lo vemos desde la perspectiva de obras de manera tradicional, la titularidad del derecho de autor sobre las obras generadas por computadora no estaban en entredicho porque originalmente era un proceso creativo muy tradicional. Sin embargo, ahora han surgido algunas alternativas en la doctrina que permiten considerar, evaluar si el derecho a la propiedad intelectual o al derecho de autor puede darse, puede otorgarse también a maquinarias, a personas no físicas, no nosotros. Podemos pasar la próxima, por favor. Desde esta perspectiva, a la próxima diapositiva, por favor. La próxima. La próxima. Desde esta perspectiva, nosotros podemos notar que habrán tres entonces grandes escenarios. El último que menciona aquí es secreto empresarial. Marta ya magistralmente lo abordó. Yo solamente haré una breve referencia al final. Pero vamos a tener entonces que podemos tal vez pensar en los algoritmos y las creaciones generadas desde la propiedad intelectual y desde la perspectiva del derecho de autor. Por favor, pasemos. Si pensamos en el primer escenario, a las creaciones de la inteligencia artificial y el algoritmo como una invención humana, una invención del ser humano, pues en principio vemos que la mayoría de los países, entre ellos Brasil, República Dominicana, admiten el registro de los algoritmos cuando son presentados conjuntamente con un elemento físico, es decir, cuando tal vez el algoritmo es registrado con un equipo, con un hardware. Ante la dificultad de proteger el algoritmo de manera independiente, es decir, sin el hardware, nosotros vamos a notar que muchas empresas, lo que han estado en la práctica internacional, lo que están haciendo es protegiendo el algoritmo desde la perspectiva contractual. De esta manera, lo que hace es que a través de licencias de uso se reconoce la titularidad del algoritmo y por tanto es el licenciatario, es decir, quien contrata el uso del algoritmo, es el que se obliga entonces a cumplir con las obligaciones de derecho, de copyright y las cláusulas convenidas. Podemos pasar a la próxima, por favor. En la legislación de derecho de autor, las obras en que la interacción humana es mínima o si se quiere inexistente, pueden darse pues dos escenarios. Obviamente puede denegarse la protección del derecho de autor respecto a las obras generadas por una computadora, pero también otro escenario, y lo vamos a ver que en la práctica ya se ha dado jurisprudencialmente, es decir, mediante sentencias de tribunales, puede atribuirse la autoría de esas obras a quien crea el programa informático correspondiente. Podemos pasar, por favor. Desde la perspectiva del derecho de autor, debemos tener claro que una obra, si se considera una obra original,
refleja la personalidad del autor. De esta manera, el autor debe existir para que exista a su vez una obra. La inteligencia artificial, sin embargo, ya está o ya se está utilizando, lo decía en la introducción, para generar obras en la esfera de la música. De hecho, recientemente se hablaba de, que creo que en los próximos 3 días, me parece el 10 de octubre, sale la 10ª sinfonía de Beethoven, creada justamente por la inteligencia artificial, pensando en los parámetros de composición que tenía en su momento Beethoven. Vamos a ver que al mismo tiempo se han creado y se están creando artículos de periódicos, es decir, que algoritmos a partir de la inteligencia artificial están generando noticias, juegos, donde incluso están generando conclusiones particulares, es decir, están dando una opinión. Por tanto, cualquier persona, en principio, pudiese, por supuesto, utilizarla, reutilizarla libremente y retransmitirla. A partir de esto, vemos, y podemos pasar, por favor, a la próxima diapositiva, que países como República Dominicana reconocen que los programas de computadora, los software, deben protegerse en el marco del derecho de autor, no de la propiedad intelectual, como vemos sucede en Europa, sino estamos aquí desde la perspectiva del derecho de autor. Y como sabemos, al hablar desde la perspectiva del derecho de autor, hay un régimen de protección distinto. Pero otro problema que se presenta en la legislación que asume el software, los programas de computadora, como creaciones del espíritu, es decir, creaciones necesariamente vinculadas a un ser humano, es que, por supuesto, y podemos pasar a la diapositiva, vamos a ver que lo que se ha generado, por favor, cambiemos a la diapositiva, que algunos países han generado expresamente en su legislación cambios. De esta manera, vemos en Hong Kong, que sabemos tiene un régimen particular influenciado por el régimen británico, la India, Irlanda, Nueva Zelanda y el propio Reino Unido han generado legislación específica donde en su ley de derecho de autor han protegido las obras. Aquí, y brevemente se los leo, indica la ley de derecho de autor de Reino Unido en el caso de una obra literaria, dramática, musical o artística generada por computadora, se considerará que el autor es la persona que realiza los arreglos necesarios para la creación de dicha obra. Aquí vemos entonces que el creador de la obra no será el algoritmo ni necesariamente quien use el algoritmo, sino quien realiza los arreglos necesarios para la creación de la obra. Pasamos, por favor, a la próxima diapositiva. El escenario 2 es si pensamos en las creaciones de la inteligencia artificial que no son una creación de la mente humana. Aquí, insisto, tiene implicaciones interesantes, ya Marta también las avanzaba, porque si pensamos desde la perspectiva de que no es una creación de la mente humana, entonces implicaría que pasaría su propiedad al uso del dominio público y, por supuesto, podrá ser utilizado de manera libre. Hay parte de la doctrina que propone que las creaciones del algoritmo generadas por la inteligencia artificial no han sido creadas por la invención humana y que es la persona la única titular de los derechos del registro. Por tanto, ninguna inteligencia artificial puede ser titular de derechos. Esta postura, sin embargo, es difícil de sostener, es difícil de mantener, ya que si consideramos que frente a un algoritmo,
frente a la inteligencia artificial, hay una persona involucrada en su creación y, por supuesto, en la codificación del algoritmo. Obviamente, hay influencia de una persona. Podemos pasar, por favor, a la próxima diapositiva. De esta manera, ya vemos decisiones de tribunales a lo largo a nivel internacional, donde vemos que la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos, por ejemplo, indica que se registrará una obra original de autoría siempre que esta obra haya sido creada por el ser humano. Del mismo modo, en Australia, vemos que hay un tribunal que declaró que una obra generada con la intervención de una computadora no puede ser protegida por derecho de autor. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha declarado en varias ocasiones, o una en varias, que el derecho de autor solo aplica ahora a obras originales y que la originalidad es reflejo justamente de lo que decía de la creación intelectual del autor. Lo mismo que tiene la legislación de Brasil y de la República Dominicana. Atención a esto, y frente a este impasse que se presenta con la legislación del derecho de autor, vemos, si podemos pasar a la próxima diapositiva, que puede protegerse desde la perspectiva del secreto empresarial. Y este es el tercer escenario que se visualiza. Es decir, ante tal vez una protección limitada, ambigua, confusa, nosotros vemos que desde la perspectiva del secreto empresarial, podríamos en principio proteger al algoritmo, pero también a las obras creadas por la inteligencia artificial. De esta manera, tendríamos que notar, y podemos pasar, por favor, a la otra diapositiva, que deben cumplirse ciertos requisitos. Para esto, vemos que desde la perspectiva del secreto empresarial, el objeto debe ser proteger la información que, insisto, termina básicamente siendo el algoritmo en sí mismo y, por supuesto, el algoritmo alimentado de los datos y datos personales, que esa información pueda ser considerada como secreta. Aquí quiero aclarar que la diferencia entre datos y datos personales es que los datos personales deben ser pues delimitados a un individuo y puede generar algún tipo de incidencia en la vida de la persona. De esto quiero explicar que datos, por supuesto, como datos de la salud, la dirección, la geolocalización, pueden ser considerados datos personales. Pero cuando los datos son, pues, anonimizados, pueden ser utilizados de manera libre y pueden ser recabados para la inteligencia artificial. Por esto, el tema de asumir como secreto empresarial datos que no sean datos personales puede ser un poco peligroso y puede ser un poco difícil. Ahora, si pensamos que estos datos pueden tener un valor empresarial y real o potencialmente, pues, ser considerados esenciales para la decisión del algoritmo, que a su vez es el que ayuda a la toma de decisiones de la inteligencia artificial, pues en principio sí pudiese ser protegidos ante la figura del secreto empresarial. Ahora, podemos pasar a la otra diapositiva. Ante la dificultad de proteger el algoritmo de forma independiente de los equipos del hardware, muchas empresas han debido utilizar la vía contractual. Y ya lo decía, ya lo introducía. Para esto entonces lo que han hecho es reconocer
en licencias de uso la titularidad del algoritmo y a partir de esto obligando entonces al licenciatario pues a cumplir con todos los derechos que se le reconoce al autor o al propietario del algoritmo y de la inteligencia artificial. ¿Podemos pasar, por favor? Distinta situación se presenta cuando hay un conjunto de datos que no son considerados secretos, sino que se encuentran disponibles y se encuentran de forma gratuita en el orden público. Se encuentran gratuitos y es de acceso masivo. Ante una situación como esa, hablar de secreto empresarial sería todavía aún más difícil, salvo, como decíamos hace un momento, que pueda generarse algún tipo de particularidad del algoritmo que genere alguna especificidad o alguna protección que pueda determinarse a partir de la creatividad del propio algoritmo. Podemos continuar, por favor. Ahora, un tema interesante, podemos pasar, que es más interesante todavía, es hablar de obras creadas por el algoritmo en sí mismo. Y ya en China, en el año 2019, hubo un caso donde un tribunal pues reconoció derechos a la empresa propietaria del algoritmo. Este tribunal admitió de forma específica y directa el ingenio del algoritmo y que la calificó como una obra algorítmica. Y esto es interesante porque al hablar de obra algorítmica, nuestra legislación, ni la de República Dominicana ni la de Brasil, tiene una delimitación como esta. Por supuesto, son leyes tal vez un poquito más tradicionales. Pero hablar de obra algorítmica le está reconociendo a que es de manera autónoma una inteligencia artificial la que tiene la creatividad correspondiente. Ahí, con ese reconocimiento, admitió la existencia de los mismos derechos de protección al algoritmo que al ser humano. En la actualidad esto no es posible, ni en Brasil ni en la República Dominicana. De allí es que algunos, podemos pasar por favor, parte de la doctrina afirma que se pudiese estar creando o generando el reconocimiento de una nueva categoría de sujeto jurídico. Una capacidad que se le está dando a una persona que no tiene voluntad propia, sino que tiene una personería artificial. La Unión Europea, en el año 2019, en su resolución sobre robótica, ha indicado que el desarrollo de determinados rasgos cognitivos y autónomos ha hecho que los robots por supuesto, alimentados y que actúan sobre la inteligencia artificial, se asimilen cada vez más a personas. A partir de esto, podemos pasar a la próxima diapositiva. Podemos pasar, por favor. Si se considera que estamos hablando cada vez más de personas con autonomía, estoy hablando de la inteligencia artificial alimentada, por supuesto, de los datos personales, se pudiese generar lo que son los denominados sesgos algorítmicos. Cuando hablamos de sesgos algorítmicos, por supuesto, toda programación debe ser realizada, al menos en su inicio, por personas, por nosotros. Sin embargo, la propia inteligencia artificial puede generar, a partir justamente de ella misma, la oportunidad de evolucionar y de pues generar incluso nuevos algoritmos. Sin embargo,
va a estar siempre atada a una codificación original que un individuo, nosotros, personas, le dimos. Y esto hace que las personas, al ser sujetos, pues, con condiciones particulares, con valores personales y morales distintos, puedan su codificación, pues, generar sesgos. De allí, la legislación estatal de Europa, y podemos pasar, por favor, a la próxima, de la República Dominicana y demás países de América Latina, tienen algunos mecanismos que pudiesen permitir que cuando una inteligencia artificial produzca daños, ya sea como resultado de la creación de una obra que pueda generar, insisto, daños, o de conclusiones en un artículo que puedan afectar el honor de una persona, se ha hablado de que la víctima puede reclamar la reparación de ese daño desde dos ámbitos jurídicos distintos. Una desde el derecho al consumo, es decir, desde la ley de protección al consumidor, igual la tiene Brasil como la República Dominicana, y desde la perspectiva de la responsabilidad civil común, es decir, desde el derecho civil. Por favor, podemos pasar. Les voy a explicar los dos escenarios. Cuando hablamos desde la perspectiva del derecho al consumo, obviamente, si uno adquiere un robot que está alimentado de la inteligencia artificial y que a su vez tiene un algoritmo con una codificación particular, hay un fabricante. Y este fabricante es el titular y el responsable de la creación. Por eso, cuando uno adquiere un producto, la legislación de Brasil, la legislación de la República Dominicana y la legislación de todos los países tiene unas garantías. Debe darse al comprador unas garantías, de forma que cuando el producto está defectuoso, pues pueda ser sustituido. De allí es que hay ocasiones donde nosotros vemos que para que haya una protección desde el derecho al consumo, está condicionado a que haya existido una transacción comercial. Es decir, que haya pues operado una relación de compra y venta, que haya un pago entre un proveedor y un consumidor. Solo así la inteligencia artificial puede ser considerada como un producto defectuoso. Si es así, pues incluso el daño causado por ese producto defectuoso puede ser protegido a partir de la Ley de Protección del Consumidor de Brasil y de la República Dominicana. Ahora bien, podemos pasar, por favor. Cuando el producto, sin embargo, el daño es causado por una obra generada por la inteligencia artificial a un tercero ajeno al comprador de la inteligencia artificial, aquí no podemos hablar de derecho al consumo porque no hay una transacción. Aquí debemos entonces acudir al derecho civil tradicional, al Código Civil y a la legislación civil de Brasil e igual al de la República Dominicana, donde, como veremos, a diferencia de países como España, nuestra legislación, que proviene del mismo sistema francés, permite, bajo la figura de daños causados por la cosa que están bajo nuestro cuidado, pues imputar un régimen de responsabilidad y obtener indemnización. De esta manera, cuando la cosa, cuando hablamos de cosa, estamos hablando de la inteligencia artificial, tiene autonomía de manera parcial o total y causa un daño a un tercero ajeno a la transacción comercial original, pues su decisión, la decisión de actuar de manera automática, de opinar, de llegar a conclusiones,
está desvinculada en principio del derecho al consumo. Así, el robot o máquina causante del daño y la persona jurídica o el proveedor de los datos que fueron tratados y en base a los cuales la inteligencia artificial actuó o tomó la decisión o creó la obra que causó el daño, por ser el propietario de la máquina que causó el daño, es el responsable en el marco del derecho civil. Por esto, y ya con esto voy concluyendo, podemos pasar, por favor, a la próxima diapositiva. Podemos pasar, por favor. Se ha venido hablando, por favor, de que cuando estemos ante inteligencia artificial y ante obras algorítmicas, hay una importante incidencia y hay un riesgo latente de que puede causar un daño. Y ante esta cuestión de que puede causar un daño, entonces, se ha planteado desde parte de la doctrina con la cual me sumo y comparto, de que debe existir un seguro obligatorio para máquinas que utilizan inteligencia artificial. Es exactamente lo mismo que el régimen de protección de accidentes de tránsito que tiene Brasil y que tiene la República Dominicana, donde una vez uno adquiere un vehículo, debe contratar al mismo tiempo un seguro. De esta manera, cuando pueda generarse algún tipo de daño, el seguro podrá ser el que indemnice. A partir de esto, ya voy concluyendo y podemos, por favor, pasar a la próxima diapositiva. Nos podemos preguntar, ¿es necesario generar un derecho particular, distinto, diferenciado en materia de propiedad intelectual o en materia de derechos de autor para proteger las creaciones de la inteligencia artificial, de los algoritmos o de las obras creadas por la inteligencia artificial? ¿Son realmente, y esta es otra pregunta, los derechos de propiedad intelectual la mejor herramienta para proteger las creaciones de inteligencia artificial? ¿Es eficiente la figura de secreto empresarial? Sin dudas, y podemos pasar a la próxima diapositiva, el desarrollo de la tecnología, al igual que de los mercados, no puede ser ralentizado, es decir, no puede generarse a partir de la legislación lentitud. La regulación no debe obstaculizar el desarrollo de la inteligencia artificial. Sin embargo, sí debe protegerse los derechos de quienes la consumen o de incluso de la población que puede ser afectada por la creación de estas obras. Por tanto, ya sea en la legislación brasileña, dominicana, de obras de derecho de autor, que es la que entendemos aplica, porque, y no lo mencioné ahorita, hablar desde la perspectiva de propiedad intelectual y hablar desde la perspectiva de patentes no aplicaría su protección, sino que luciría más adecuado hablar desde la perspectiva de derecho de autor y por tanto la modificación, como mencioné hace un momento, igual que la de Australia, Reino Unido, Hong Kong, etcétera, pues garantizar lo que son estas obras algorítmicas. América Latina, Brasil, República Dominicana, debe pensar, como lo está haciendo Europa, en concretizar
en el futuro un tratado internacional. No es solo pensar desde la legislación de los ordenamientos jurídicos internos, desde los ordenamientos jurídicos domésticos, sino generar un documento internacional que pueda proteger, por supuesto, la inteligencia artificial, los derechos que se generan por la creación de obras, pero al mismo tiempo generar estándares iguales para nuestros países. Mientras tanto, ante la incertidumbre y ante la ambigüedad, cuando hablamos de protección de datos personales, cuando hablamos de la inteligencia artificial y cuando hablamos de algoritmos, se deberá siempre procurar, pues, interpretar desde la perspectiva constitucional y de protección, insisto, de datos personales, que era algo que Marta mencionaba, desde el principio de interpretar desde el principio de favorabilidad o pro homine. Como sabemos, República Dominicana y Brasil son parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tienen en su constitución la protección de datos. Y a partir de la nueva legislación que extiende justamente la legislación brasileña, que extiende y le da o afianza esa autonomía de la protección de datos personales, sin dudas genera la oportunidad de poder, a través de una mayor protección, pues garantizar los derechos de aquellas personas afectadas. A partir de esto, pues, y podemos pasar ya a la próxima diapositiva, doy muchísimas gracias. La próxima, doy muchísimas gracias por la oportunidad. Muy obrigado. Aquí se encuentran mis datos y quedo a las órdenes para cualquier comentario o pregunta. Insisto, esta temática puede generar desde la perspectiva del derecho a la competencia, ya Marta lo hacía, desde la perspectiva del el comercio internacional por el tema de protección de datos personales, desde la perspectiva del derecho internacional privado, entre otras. O sea que hay un gran ámbito de discusión al cual, por supuesto, estoy abierto. Muchísimas gracias nuevamente. Muy obrigado. Bravo, Pascal. Professor Pascal, muitas graças pela leitura. Eu tenho uma pergunta, pero irei falar em português. Antes, entretanto, eu gostaria de lembrar a todas e todos que será em breve enviado o link para a presença e que hoje à tarde, às 18 horas, nós temos uma mesa onde nós vamos dialogar sobre o Código Civil chinês. Professor Pascal, eu ouvindo o senhor atentamente, e também a professora Marta, né? Eu faria uma questão que eu direciono aos dois, e nós temos uma pergunta também aqui da Helena, que é uma aluna nossa, inclusive ela é pesquisadora de um programa de pesquisa aqui do DF, que investiga exatamente inteligência artificial, mas eu vou primeiro colocar a minha questão, se os senhores se sentirem confortáveis em respondê-la, e eu vou tratar, assim, dois pontos para contextualizar. Primeiro, que a semana passada, o Brasil sancionou uma lei, um marco civil de inteligência artificial. Nós tivemos a oportunidade de dialogar na construção desse marco aqui no Congresso, nos posicionamos contra a sanção desse marco nesse momento, porque me parece que foi feita de forma prematura, enquanto a Europa está discutindo isso já há 4 anos e ainda não chegou a um consenso, e outros países estão longamente discutindo isso. O Brasil, em cerca de um mês, discutiu e sancionou uma lei de inteligência artificial. E, como foi dito tanto pelo senhor como pela professora Marta, um tema tão novo e ainda em fase de inovação, né? Então, esse é um contexto primeiro. Mas a minha pergunta, ela vai mais numa outra direção, que é o seguinte. O meu mestrado foi em computação, em inteligência artificial, né? E agora, no doutorado, eu estou trabalhando no campo da filosofia da mente, aonde nós estamos investigando a possibilidade de algoritmos ter algum tipo de consciência. E, se isso for possível, os reflexos dentro de uma personalidade jurídica própria e as consequências civis dessa personalidade. Então, diante desse contexto, e vendo também as colocações que o senhor colocou aqui em relação às referências e responsabilidades, né? A minha pergunta seria, tanto ao senhor como também à professora Marta, o que lhes parece? Lhes parece muito estranho nós pensarmos
assim como há uma pessoa jurídica, que é uma ficção jurídica, né? Construímos também uma pessoa digital, uma pessoa eletrônica, e que eventualmente poderia ser responsabilizado civilmente por danos causados? Obrigado. Gracias. Marta, si quieres tú Sí. y luego yo. Sí, 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 muchas gracias. Escuchando, bueno, quiero aprovechar tu ponencia, Pascal, para hacer eh, dar algunas opiniones desde un punto de vista de propiedad intelectual respecto a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial para mí es un tema muy delicado de linkear con la propiedad intelectual, porque definitivamente en temas de propiedad intelectual estamos los intelectualistas somos más defensores de la obra de ingenio humano. De hecho, cuando estabas exponiendo cuestiones de derecho a autor, hoy en día se discute mucho lo que tiene que ver inteligencia artificial con derecho a autor, pero los que somos fervientes defensores de la propiedad intelectual nos resistimos siempre a conceder todo tipo de derecho a algo que sea producto de la inteligencia artificial. Al final de la historia vamos a tener que ceder paso porque evidentemente no podemos hacer nada contra el avance de la tecnología, pero yo desde una postura muy personal todavía me sigo cuestionando qué hace la inteligencia artificial en foros de discusión de propiedad intelectual. Y actualmente que me encuentro investigando en un centro de referencia propiedad intelectual en Francia, que estoy haciendo un visiting researcher de 5 meses aquí, la posición no solamente es mía, sino es coincidente con varios otros que nos dedicamos específicamente a esta disciplina. Entonces, a mí me parece que, podríamos entrar en largos debates todo el día de hoy si es que nos ponemos a investigar inclusive la propia naturaleza de la inteligencia artificial para tratar de colocarla dentro de la disciplina de la propiedad intelectual. Y yo no encuentro unos argumentos sólidos como para poder colocarla. El derecho a autor, sobre todo si pensamos en el famoso droit de suite y el origen del droit de suite que se origina en Francia para reivindicar no solamente el mal pago que se hacía otrora a los autores y tratar de luchar en aquella época del derecho francés, cuando se origina el droit de suite, por una mejor remuneración por la autoría. Entonces estamos hablando de un derecho personalísimo del autor. Y las nuevas legislaciones de propiedad intelectual también reivindican la posición del creador dentro del derecho a autor, con la palabra específica de creador. Entonces ahí yo no hago otra cosa más que pensar en un vínculo de un creador con una persona humana. Entonces, sinceramente voy a hacer, yo no creo que sea la debatedora, como se dice en portugués, más pacífica en este sentido, porque voy a seguir defendiendo y esa es mi postura y me hago responsable por lo que digo acerca del talento humano en cuanto a innovación, sea desde el punto de vista de derechos de autor, sea desde el punto de vista de propiedad industrial, que son las dos grandes vertientes de la propiedad intelectual. O sea, me considero una celosa defensora del aporte humano en cuanto a propiedad intelectual. El software, como bien recalcabas, Pascal, es un híbrido para nosotros los que hacemos propiedad intelectual, porque encuentra tanto protección en el ámbito del derecho a autor como en el de la propiedad industrial. Y así lo observan varias legislaciones, ¿verdad? Es como que la tendencia. Inclusive no ha encontrado una salida única en ese sentido. O sea, ya con el software nos planteábamos esa discusión. Imagínense cuando hablásemos de una obra creada por inteligencia artificial, una recreación de una sinfonía de Beethoven. Particularmente soy pianista. Entonces, con lo difícil que es como pianista hacer música clásica, me siento amenazada al pensar que una máquina pueda llegar a hacer perfectamente los matices mejor que un ser humano. No hablo de forma personal, sino que un buen concertista de piano
que vamos a escucharlo en una sala de conciertos, un concertista serio. Por supuesto que es discutible desde mi punto de vista cómo una máquina puede llegar a perfeccionar o hacer mejor que una mano humana en ese sentido, al tocar un instrumento o al dirigir una obra. A mí me gustaría, Pascal, que me respondas, y me haría muy feliz, de hecho, si estás en una posición diferente a la mía, para que podamos alimentar este debate. No, sabes, y bueno, inicio primero con esta provocación que me hace Marta para conversar. Sabes justamente que desde la perspectiva de la propiedad intelectual tradicional y hablar de patentes y ese tipo de cosas, pues por supuesto, estoy en plena, eh, de acuerdo plenamente contigo. Soy cónsono a tu postura de que nosotros no podemos estar aquí pensando en una protección. Ahora, soy tal vez un poquito desde la perspectiva tal vez de protección de datos personales y el derecho de tecnología. Creo que la tendencia a la cual me voy sumando, a la tendencia es considerar, y en el futuro muy cercano, pues generar tal vez derechos, y así se ha estado haciendo, derechos particulares, como pudiese, ya te lo mencionaba hace un momento, hablar de obra algorítmica. Y en un futuro tal vez hablar, y siempre lo menciono, creo que lo hemos hecho en alguna de las charlas donde he estado con Marta, y cuidado si hablar eventualmente de un Bicentennial Man, donde a partir de esa película, no sé si lo recuerdan, había un robot que fue a partir de lo que hoy llamamos inteligencia artificial, pues alimentando su inteligencia y llegó a reclamar en un tribunal, a reclamar ante un tribunal pues sus derechos y le fueron reconocidos. 200 años duró, pero a los 200 años se les reconocieron. Yo creo que nuestro sistema jurídico, cuando hablo de nuestro sistema jurídico estoy hablando a nivel general, Brasil, República Dominicana, a nivel internacional, tiene, y aquí lo voy conectando con la pregunta de Elena, que me pareció sumamente interesante. Nosotros tenemos una pugna desde la perspectiva de tecnología, porque estamos empujando a la innovación y desarrollo y los países invierten económicamente para la innovación y desarrollo. Esa innovación y desarrollo, y está en el presupuesto de Brasil, del gobierno, en el de la República Dominicana y en algunos países como Europa, que tienen en innovación y desarrollo su gran parte de un porcentaje importante de su presupuesto en innovación y desarrollo. ¿Y por qué menciono esto? Porque esta innovación y desarrollo justamente lo que está es llevando a desarrollar este tipo de tecnologías para ser más eficientes en el comercio, más eficientes en las actuaciones que el gobierno realiza frente a los ciudadanos y, por supuesto, frente a todas las actuaciones. Por eso hablamos de e-government, hablamos de facilidades, incluso hasta desde la perspectiva de seguridad nacional. Por otro lado, y aquí la otra parte de la pregunta de Elena, estamos nosotros los individuos y los derechos que se procuran proteger. ¿Cómo, preguntaba Elena, cómo puede haber una ley que sean más inteligentes para limitar los negocios? Y por eso hablaba de pugna. Nosotros no podemos limitar los negocios, sobre todo con un desarrollo que está basado en tecnologías. Lo que nosotros sí debemos es evolucionar con los negocios y tener, desde una perspectiva jurídica, legislaciones que sean eficientes, pero también desde la ciudadanía, tener la conciencia suficiente
para reclamar nuestros derechos. Nuestros gobiernos, las empresas, recaban datos. Esto es posible hacerlo. El uso de esos datos, si no está adecuadamente regulado, es lo que puede generar una violación de derechos. Y les pongo de forma muy puntual el ejemplo de Estados Unidos en el año 2016. Siempre hablo de esto con las elecciones de Donald Trump. Fueron definidas justamente por un programa informático que determinó las preferencias electorales de los ciudadanos que habían a través de una plataforma que de manera gratuita se habían inscrito. Y tradicionalmente, como sabemos, nosotros cuando abrimos un Instagram, un Facebook, pues le damos likes, me gusta a algunas páginas, nos seguimos con amigos, etcétera, y a partir de eso se van creando perfiles. El uso de esa información es lo que debe estar limitado. Y si nos vamos todavía a una discusión más profunda, es que desde la perspectiva del derecho de la competencia, y aquí lo conecto con lo que comentaba Elena hace un momento, desde la perspectiva del derecho de la competencia, hoy en Europa se están definiendo múltiples temas. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que la protección de datos personales no se extiende o no se ha extendido hasta el momento a los datos que son recabados por las grandes plataformas, las que se denominan las Big Tech, Google, Facebook, etc. Y a partir de esta información, pues han incidido en los gustos de las personas, han limitado la competencia, estableciendo barreras de entrada. Y hay parte de la doctrina, a la cual parcialmente me sumo, que ha indicado que esas bases de datos que tienen estas grandes plataformas, las Big Tech, deben ser consideradas de dominio público, una facilidad esencial en el derecho de la competencia, essential facilities. ¿Para qué? Para que todos los negocios, las empresas puedan tener la oportunidad de acceder y poder competir en los mercados. Entonces, ya de forma concreta, nuestras leyes deben ir a la par de las discusiones que se van dando. Debe, a su vez, generarse conciencia en el consumidor cuando son utilizados sus datos para saber dónde los provee y dónde no, pero al mismo tiempo, nosotros tener y generar, y es la apuesta que hago, un tratado internacional en América Latina, como lo está haciendo, o como lo ha hecho, mejor dicho, Europa, que pueda establecer estándares a nivel internacional. Aqui concluyo. Professor Pascal, professora Marta, muito obrigado pelas reflexões, foram riquíssimas. Eu quero registrar aqui que aqui no Brasil são já quase 13h, né? Estamos na hora de almoço e mesmo assim nós temos aqui uma audiência de quase 90 pessoas acompanhando. Eu acho que isso demonstra a riqueza das palavras, das reflexões que os senhores estão nos apresentando aqui nesse ambiente. Então, agradeço imensamente pela oportunidade de ouvi-los e aprender. Então, dito isso, professora Marta, eu lhe devolvo a palavra para as considerações finais e já novamente agradecendo imensamente a apresentação da senhora e as palavras. Depois eu faço também ao professor Pascal e devolvo ao professor Paulo Campanha. Muito obrigada novamente pelo convite. Eu fico à disposição para qualquer conversa posterior a respeito da propriedade intelectual, sobretudo que é a disciplina que eu leciono no PPGD, na UFBA. É bom agradecer novamente esse convite, esperando que seja só o início de futuras e boas parcerias sempre. Muito obrigada, professora Campanha. Muito obrigada, professor Santa Cruz. Um abraço enorme
ao professor Pascal também. Bom, minhas saudações, que seja o início de boas trocas de conversas académicas. Grata. Gracias. Igualmente quiero primero pues agradecer a Marta. Siempre que compartimos es un debate bien enriquecedor. Yo estoy seguro que continuaremos haciéndolo y por supuesto esto lo ha generado Paulo, quien ha sido el creador de llevar estos temas. Yo quiero nuevamente agradecerte a ti, Francnet, por la excelente moderación. Espero que esta sea una de muchas otras actividades, incluso aquí desde la República Dominicana pongo a disposición la universidad, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, para que podamos realizar actividades conjuntas. Y por supuesto pongo por el chat mis datos para cualquier contacto. Muchísimas gracias, Paulo, Francnet, Marta, querida Marta, muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por escucharnos y la paciencia. Muchas gracias, doutora, professora Marta Jiménez. Muchas gracias, professor, doutor Pascal Penha Pérez. Descobri que Marta era pianista. És pianista, muitas graças. Então, tenemos, quando tiver uma audiência presencial, uma demonstração para nós outros, né, musical, para começar depois na conferência. Muitas graças, honor muito grande ouvi-los. Eu já tenho ouvido há quase mais de ano, onde eu teria certeza do alto nível de discussão que trariam para cá. É muito importante para os estudantes, investigadores, ter perspectivas diferentes, de discussões diferentes, no que dá somente no seu local. Então, vocês trouxeram assim magnífica explanação, conferência com suas ponências, e agradecemos e estamos muito honrados com suas presenças. E, com certeza, teremos outras parcerias acadêmicas daqui adelante. Então, muitas graças, professor Pascal, muitas graças, professora Marta, e muitas graças, Francnet, também aqui na moderação. E muito obrigado também aos estudantes que quedaram aqui hasta agora.